Muy bien, hermano, damos gracias nuevamente a nuestro Señor por tenernos aquí hoy. Estamos iniciando un nuevo año y siempre un nuevo año es tiempo propicio para evaluar lo que hemos hecho hasta ahora como miembros de la iglesia. Por lo menos cada que comienza un nuevo año yo examino muchas cosas de mi propia vida, ¿no? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer las cosas de otra manera? Igual como iglesia, podemos evaluar como miembros de la iglesia que somos lo que hemos hecho hasta ahora. Pero quisiera que evaluáramos eso mirando la Biblia, lo que la Biblia nos manda. Yo que hubiera querido que hubieran estado otros hermanos aquí hoy, pero bueno, pueden tener por medio de la web este mensaje. Vamos a examinar primeramente el mandamiento del Señor. ¿Cuál es el mandamiento del Señor para nosotros? Ese mandamiento está claro en Mateo capítulo 28, versículo 16. Es lo primero que uno tiene que examinar, el mandato del Señor para nosotros. Y allí en Mateo 28, 16 dice lo siguiente: el Señor ha resucitado de entre los muertos. Está próximo a ascender a la gloria del Padre. Y él dice, aquí el relato dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Faltaba Judas, pues que lo traicionó, fueron 11. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Dudaban porque les parecía que eso era imposible, que el Señor estuviera ahí. Probablemente más adelante ya se dieron cuenta que en verdad era Él. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor dice a los que están ahí, ¿y quiénes son los que están ahí? Están los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Son los que pusieron el cimiento de la iglesia. Entonces eso quiere decir que es un mandato a la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Es un mandato a toda la iglesia. Y como la iglesia somos nosotros, eso quiere decir que es un trabajo que debemos hacer unidos. El Señor entrega este mandamiento no a una persona. El Señor no le está diciendo a alguien aquí, bueno, especialícese y vaya y predique el evangelio. Es a la iglesia, en plural. Un trabajo unido quiere que el Señor que nosotros hagamos. Pero para eso entonces, en primer lugar, tenemos una garantía. Porque uno puede decir, bueno, yo tengo que salir a decirle a la gente que se arrepienta. Bueno, pero ¿qué garantía tengo? El Señor dice aquí en el versículo 18 algo, le dice a ellos, se acerca a ellos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor es el mediador entre nuestro Padre y nosotros. Y solo a Él el Padre le ha entregado todas las cosas. Jesús ha recibido todo el poder, toda la autoridad para gobernar este mundo y el venidero. Tiene todo el poder
debido a que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, sufrió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, y Él con su vida y con su sacrificio y con su resurrección acabó con el poder del pecado. El pecado ya no nos puede dominar. También destruyó la muerte, su poder, venció al mundo, destruyó al diablo, y Él debe reinar hasta que todos los enemigos de Dios estén sujetos a Él, como lo afirma 1 Corintios 15, 24. Vamos a mirar 1 Corintios 15, 24. En 1 Corintios 15, 24, allá el apóstol Pablo está explicando cómo serán las cosas al futuro. Y luego dice lo siguiente, dice: luego el fin, cuando todos hayamos resucitado de la muerte, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque después de la resurrección ya no moriremos. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y por eso es que el Señor dice aquí: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesucristo nuestro Señor ha sido declarado como el Señor y el Cristo. El Señor a quien nosotros tenemos que obedecer y someternos. Y el Cristo porque es el Salvador, el enviado de Dios. Y por eso tiene todo el poder y toda la autoridad para edificar su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, dice la Escritura. Por tanto, Él es el que decide los asuntos de su iglesia y de su reino. Él es el jefe aquí, en esta iglesia. Es Él quien nombra pastores, maestros, líderes, el que nos da los dones para que nosotros podamos servir al Señor. Él es Él quien nos califica, quien establece las reglas para la iglesia y las ordenanzas que deben ser obedecidas hasta que Él venga por segunda vez. Entonces los apóstoles y demás discípulos debían saber esto, y por eso el Señor se acerca y les aclara, como nos lo aclara a nosotros. Yo soy el que tengo todo el poder, me ha sido dado por mi Padre Celestial. Los apóstoles debían entender eso también, porque vendrían persecuciones. Cuando ellos empezaran a predicar el Evangelio, tenían que predicar el Evangelio en un mundo malo, como este mundo en que estamos viviendo, que es un mundo malo. Y ellos debían entender que de todas maneras debían hacerlo, y aunque el diablo estuviera aquí oponiéndose, el Señor era el que iba a vencer finalmente. Por eso debían tener fe, confiar en el poder de Dios, y aunque aparentemente fueran perseguidos como fueron perseguidos los primeros cristianos por predicar la verdad y la justicia, ellos debían saber que el Señor era el verdadero gobernante y que finalmente la iglesia triunfaría, como triunfó, y seguirá triunfando. Esa es la garantía. El Señor les dice: vayan por todo el mundo y prediquen, pero les aclaro,
háganlo con fe y confianza, porque yo tengo todo poder y toda autoridad. Y luego entonces el Señor da un mandato. Viene el mandato, está aquí en el versículo 19. Después de que el Señor dice que Él tiene toda la autoridad y todo el poder en este mundo, y en el venidero dice en el 19, por tanto id, o sea, vayan, y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Usted tiene la tarea, si es un verdadero creyente, de hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es eso de hacer discípulos? ¿Qué es la tarea que tenemos? Hacer discípulos es ayudar a alguien a aprender poco a poco la palabra de Dios hasta que se convierta en un discípulo, o sea, en un seguidor de Cristo, en una persona madura y en crecimiento. Hacer discípulos es ayudar a una persona en su aprendizaje para que llegue a ser un verdadero seguidor de Cristo. Significa entrenarlo en las verdades de las Escrituras para que viva una vida como Dios quiere. En síntesis, es ayudar a un creyente a aprender a ser un discípulo de Cristo en creencia y en práctica. En realidad, un discípulo es un aprendiz. Eso es un discípulo, un aprendiz, alguien que está aprendiendo la palabra de Dios, está aprendiendo a agradar a Dios y a vivir para la gloria de Dios. Y esa persona que está aprendiendo, usted es el maestro. Si es un creyente ya con algunos años en la vida cristiana. Es decir, Dios nos manda a usted y a mí a que nos convirtamos en maestros de otros. Por eso dice, vayan por todo el mundo. Yo tengo toda la autoridad para ayudarlos, y hagan discípulos. Trabajen enseñando la palabra a otros para que poco a poco vayan aprendiendo y pueden llegar a amar a Dios y obedecer a Dios. Es la tarea. Pero el Señor también da un método. No solamente nos da una garantía, no solamente nos da un mandato, sino que también nos da un método. Y el método está ahí en el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el método consiste en dos acciones simultáneas que tenemos que hacer como iglesia. Primera, bautizándolos. Una vez que nosotros empezamos a hablarle a alguien de Cristo y esa persona se interesa y cree en el Señor y estamos enseñándole la palabra de Dios, después de un tiempo adecuado debemos proseguir a bautizarlo, no antes de que sea un discípulo. Desde hace mucho tiempo yo he oído la queja justificada y la he evaluado también, que es un error bautizar a alguien que primero no se ha hecho un discípulo. Es decir, que todavía no está en el proceso de arrepentimiento, que no está aprendiendo la palabra de Cristo ni está obedeciendo al Señor. Entonces tengo que primero mirar cómo está su crecimiento, qué tanto ha aprendido, qué tanto ha puesto en práctica lo que yo le he enseñado o lo que la iglesia le ha enseñado, y entonces ahí sí, cuando estemos seguros, podemos bautizarlo, no antes. Porque el problema de las iglesias hoy en día
es que la persona dice creo y de una vez la van bautizando sin conocimiento, sin explicarle lo que va a hacer, sin explicarle las implicaciones que tiene el bautismo, sin explicarle que tiene que renunciar al mundo y que tiene que obedecer al Señor y amarle con todo el corazón. Y entonces a veces bautizan a la gente sin ser un discípulo. Y por eso es que algunos desertan y abandonan la iglesia más adelante. Algunos se hacen bautizar y ni siquiera creyeron de verdad. Esa es la primera acción, bautizar a aquellos que de verdad ya son discípulos, que podemos ver unos frutos y podemos decir, ha creído. Nos consta que ha creído. Y en segundo lugar dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces tenemos que enseñar todo lo que Cristo ha mandado aquí, en la Biblia. Porque el bautismo es solamente un acto ceremonial mediante el cual una persona da testimonio público de su fe y obediencia a Cristo. Cuando le decimos a alguien que se bautice es porque ya le hemos enseñado, vemos que está dando unos frutos y entonces le decimos, bueno, usted tiene que ahora demostrar públicamente ante la iglesia que usted es un seguidor de Cristo. ¿Cómo lo hace? Bautizándose. Pero eso es solo el comienzo de la vida cristiana. Luego viene todo el proceso de aprendizaje en la doctrina de Cristo. Tenemos la responsabilidad de enseñar todo lo que el Señor ha dejado escrito aquí en su palabra. Una manera de cumplir con esta tarea de enseñar es teniendo una buena escuela bíblica dominical. Una manera es teniendo cursos aquí que enseñen la doctrina. Una manera es teniendo el seminario, todo esfuerzo que nosotros hagamos para enseñar a la gente. Cuando lo hacemos estamos cumpliendo lo que el Señor está mandando y estamos haciendo discípulos de Cristo. No los podemos dejar en la ignorancia. Y por eso nos preocupamos mucho por la escuela dominical. Porque hayan maestros, maestras, porque hayan estudios, porque aprendan la doctrina, porque aprendan todo lo que Dios nos ha mandado. Así que después del bautismo, la persona debe obedecer, hay que enseñarle a obedecer todos los mandamientos del Señor. No se trata simplemente de enseñar los mandamientos de Cristo, sino de enseñarles también a obedecer lo que el Señor ha mandado. Porque uno puede conocer la Biblia, toda la Biblia, pero no cumplir nada. Entonces, ¿para qué le sirve la doctrina? De manera que quienes discipulan y bautizan deben enseñar el deber de obedecer a Cristo en todas las cosas. Y esa tarea de enseñar no está completa si los miembros de la iglesia no han aprendido cuáles son esos mandamientos de Cristo y tampoco han aprendido a obedecerlos. Por eso, apreciado hermano, ¿cómo podemos enseñar a otros si nosotros mismos no sabemos lo que manda el Señor? Porque es que no hemos leído toda la Biblia de una manera concienzuda. O peor, sabemos lo que dice la Biblia y no lo obedecemos. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Uno tiene que ser ejemplo de fe y de práctica. Si no, no vamos a ser ningún discípulo. Y no vamos a cumplir con esto que el Señor mandó. Pero luego el Señor también da una promesa. La promesa está en el versículo 20. No solamente da un mandato, sino que nos da una garantía y nos da un método cómo hacerlo, que es bautizando y enseñando. Y luego el Señor nos da una promesa. Versículo 20.
les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en realidad es por esa promesa del Señor que la iglesia ha prevalecido frente a todas las persecuciones a lo largo de la historia. Si no es porque el Señor ha estado presente, la iglesia no existiría en el mundo. Porque al mundo le gusta lo malo, no lo bueno. A veces me maravillo que como iglesia hayamos podido sobrevivir. Y no hay otra explicación sino la de que el Señor ha cumplido su promesa. Realmente yo como pastor no tengo el poder para mantener una iglesia viva. Mantener una iglesia viva no es mi tarea, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo. Mi tarea es bautizar y enseñar. Toda la tarea de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Es su promesa. Ahora, para ir sacando ya conclusiones sobre esto, ¿cómo podemos asumir nuestra responsabilidad para cumplir con este mandato si cada uno de nosotros andamos por su propio lado? Si en la iglesia no tenemos un objetivo común, no tenemos una meta común basada en esto que el Señor ha dicho, ¿cómo podemos cumplir con eso si cada uno hace lo que quiere? Mire, apreciado hermano, que Dios nos abra el entendimiento para ver que para Dios lo más importante es su iglesia. Lo más importante para Dios es su iglesia. Lo más importante para Dios no son los gobernantes, los políticos, ni los ricos, ni las cosas de este mundo, es su iglesia. Es decir, todos nosotros juntos, todos los que hemos sido redimidos con la sangre de su Hijo. Si no fuera por la iglesia de Dios, este mundo ya hubiera sido destruido. Pero fue por esta iglesia, por su iglesia, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir. Y Dios tiene un propósito glorioso con su iglesia, es decir, con todos nosotros juntos. Hace muchos años yo no entendía eso. Yo decía, pero ¿quién soy yo? Soy un grano minúsculo en el universo, no soy nada. Y donde estoy no soy nada. Sí, pero resulta que Dios me dice que Él está conmigo, que soy su pueblo, que soy su elegido, que Él vino a morir en la cruz para salvarme y vino para salvarme a mí y a todos aquellos que están en el plan de Dios para esta redención. Y Dios nos ama y por eso la Biblia dice que para Dios lo más importante es su iglesia. Todo gira en torno a su propósito, que es la iglesia. Volviendo entonces a Mateo 28, 18, mire lo que dice, que el Señor se acercó y les habló diciendo, ¿no es cierto? Entonces nuestro Señor se está dirigiendo en plural, se está dirigiendo a la iglesia naciente, a 11 hombres que van a ser los fundadores de la iglesia, y después a los que van a seguir, porque ellos empezaron a predicar, a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles, y ellos a otros, y a otros, y a otros, hasta ahora, antes que el Señor venga. Esa es la tarea. Entonces, la evangelización no es responsabilidad de una sola persona, sino que es la responsabilidad de toda la iglesia. La evangelización no es responsabilidad de alguien por ahí que es un mago,
y que hace miles de milagros y convence a todo el mundo. Eso es falso. Aquí dice que es de la iglesia. La evangelización no es responsabilidad de una sola persona. Y la iglesia entonces tiene que reunirse para orar, para adorar al Señor, para pedirle al Señor que nos capacite a todos para poder cumplir con esta tarea. Y que de aquí de la iglesia levante pastores, líderes, maestros, y todos trabajando para el Señor, para cumplir con esta gran comisión que el Señor nos ha entregado. Ahora, no es un trabajo fácil el que el Señor nos ha encomendado. No es fácil. Sin embargo, el Señor ha prometido ayudarnos. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho, primeramente nos ha garantizado que podemos desarrollar esta misión debido a que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El Señor tiene el poder para abrir los corazones cuando nosotros hablamos acerca de las buenas nuevas. Entonces, cuando a alguien le da la oportunidad a uno de hablar y uno le dice, mire, primero le da su testimonio, la verdad mi vida era vacía hasta que conocí a Jesucristo y Él ha venido a morir en la cruz por nosotros. Si usted se arrepiente, va a tener una buena experiencia. El Espíritu Santo en ese momento le abre el corazón, si Dios lo tiene para ser salvo. Le abre la mente para que entienda lo que usted le está diciendo, porque Él es el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tiene el poder para sacar corriendo al diablo, para protegernos, para abrirnos las puertas del cielo y para darnos triunfos como iglesia. Por eso el Señor nos está ayudando. Y también el Señor, una segunda garantía es que Él va a estar acompañándonos en esta tarea, porque ya lo dijo, ustedes enseñen lo que les he mandado, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo está Cristo presente en nosotros si realmente ya no está? Hace 2000 años que resucitó y ascendió a la gloria del Padre y no está aquí, pero Él está diciendo aquí que sí está. Yo estaré con vosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está Cristo con nosotros? Por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios también. Pero el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Es el vicario. ¿Qué es un vicario? El vicario no es el Papa. El Papa dice que Él es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Un vicario es alguien que representa a otro y que cumple las funciones de otro. El Espíritu Santo fue enviado para ser el sustituto de Cristo. Él es el vicario supremo de Cristo sobre la tierra. El Espíritu Santo es el que ocupa el lugar de Cristo ahora, el que cumple las funciones del Señor ahora, aquí en la tierra. Y está con nosotros. Y por eso abre los corazones y nos da el poder para que nosotros podamos cumplir con esta tarea. Él es el representante de Cristo acá, en la tierra. Y por eso está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y recordemos que Dios es uno en tres personas. Ahora, un incrédulo me decía alguna vez, para terminar, pero ustedes los cristianos hablan de alguien que no se ve. Ustedes hablan de que Cristo está presente, pero yo no lo veo, no se ve, ¿dónde está? Para poder creer. Ustedes hablan de alguien que no se ve. Yo les respondí, así es. Tenemos fe. Y fe es estar convencido de lo que no veo. Estoy completamente convencido de la existencia de Dios.
Por eso creo en Cristo, aunque no lo veo. ¿Y quién me dio esa seguridad y esa fe? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y está con nosotros. Si verdaderamente hemos creído en Cristo y si verdaderamente somos una iglesia del Señor. Y hermanos, mire, es por eso que estamos iniciando un año nuevo, hoy. Un nuevo año que puede estar lleno de las bendiciones del Señor. Pero nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Dice, hagan discípulos en todas partes. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que obedezcan todo lo que les he mandado aquí. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos esa tarea, hermanos, por delante, a partir de ahora. Siempre la hemos tenido, pero necesitamos tener bien claro en nuestra mente eso, porque si nosotros no hacemos esto, entonces no estamos creyendo a Dios y estamos perdiendo el tiempo. Y recuerde, hermano, lo más importante para Dios en este mundo es su iglesia. Todo lo demás es basura, porque por la iglesia, o sea, por usted y mí y por yo, el Señor Jesucristo ha venido a morir. El Hijo de Dios ha venido a morir. Y somos la iglesia. Usted es la iglesia si usted es un verdadero creyente, porque Dios entregó a su Hijo para salvarnos. Y tenemos una misión, una tarea. No, uno no puede seguir, bueno, feliz año, 2 de enero a trabajar, 3 de enero a trabajar. Cada uno en sus cosas, y la iglesia y el mandato de Cristo ¿dónde está? Y todo el equipo que tenemos que tener para trabajar juntos, porque fue un mandamiento dado a la iglesia, la cual es usted y yo, si usted pertenece a la iglesia de Cristo. Usted no puede ser una rueda suelta, tiene que estar engranado dentro de eso. Necesitamos enseñar la palabra entonces a los que creen, bautizarlos, discipularlos, para que aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas y aprendan a obedecerle y sirvan en su reino, es decir, en su iglesia. Y no es el trabajo de un solo hombre, ni el trabajo de un especialista, sino es el trabajo de todos como un equipo. Solo así podremos cumplir esta comisión a cabalidad. Finalmente, hermano, hubo un hombre joven que llegó a ser muy importante y creció en medio de una nación corrupta como esta nación que estamos viviendo ahorita. Nosotros estamos viviendo en una sociedad corrupta. Ese hombre está en Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. En primer lugar, mire lo que dice Dios a esa nación, más o menos en el año 700 antes de Cristo. Mire lo que le dice Dios a la nación, que era supuestamente el pueblo de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún?
Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite sus heridas. Y luego empieza a anunciar un juicio que vino, terrible. Yo creo que a Colombia, hermano, le podemos decir lo mismo. Nosotros no somos mejores que ellos, a los que Dios les habló hace tantos siglos atrás. Entonces, en medio de esa generación corrupta como esta que vivimos hoy, con gobiernos corruptos, con gente ignorante de la palabra, otros apartándose de Dios, el Señor le preguntó a Isaías, a este hombre, le hizo la siguiente pregunta: ¿conoce usted a alguien que pueda ir a predicar a esta nación perversa? Está en el versículo 6. En el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 8. Está entonces Isaías hablando, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios le está preguntando a Isaías: cuénteme algo. ¿Conoce usted a alguien que pueda ir a predicar a esta nación corrompida? Y entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Porque vino una guerra que acabó con la nación. 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte de corruptos, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, ¿cuál es la simiente santa? Es la iglesia, los escogidos, el retoño, las raíces que todavía quedan. Y por eso Isaías le dijo: Señor, no hay necesidad de que yo ande buscando a nadie, aquí estoy yo, envíeme a mí. Y el Señor le dice: vaya, pero son pocos los que lo van a oír, va a tener problemas, pero aún así vaya. Entonces, si el Señor le preguntara a usted, hermano, hermana querida, ¿conoce a alguien que pueda ir a predicar el evangelio de mi hijo? ¿Usted qué le respondería? Y aquí uno no puede decir: no, es que yo soy muy bruto, o es que yo soy muy ignorante, no, es que yo no sé yo no soy como el pastor. Porque todos somos un equipo para ayudarnos en este trabajo. Sino que tenemos que decirle: Señor, estoy listo a hacer lo que me pongas. Soy parte de la iglesia, miembro de la iglesia, estoy listo a trabajar, aquí estoy, envíeme a mí. Así que, hermano, inicie este nuevo año con un corazón dispuesto para Dios. Inicie este nuevo año así, diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy, listo a servir, con ánimo, listo a colaborar, a servir a Dios. Y el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Habrán problemas, sí, pero el Señor está con nosotros.
Habrán obstáculos, sí, pero Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Habrá gente dura, sí, pero Él cambia los corazones y abre los corazones y rompe los corazones de piedra. Entonces, hermanos, como iglesia unidos debemos de cumplir con esta misión, pero resulta que usted no puede andar por su lado. Tenemos que estar unidos todos como iglesia, en un solo frente, en un solo equipo, a hacer esta tarea. ¿Listos? Vamos a orar a nuestro Señor para que nos ayude.